Y este martes está programado el funeral del ex comandante en jefe del ejército, Ricardo Isurrieta. El general en retiro fue el encargado de reemplazar en el cargo a Augusto Pinochet en 1998 y debió enfrentar las acusaciones por violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura. Vamos a conversar de la trayectoria militar de Ricardo Isurrieta y nos acompaña en nuestro estudio en CNN Chile el ex comandante en jefe del ejército, Juan Emilio Otegi. Gracias por su tiempo. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Macarena. Bueno, en primer lugar, ¿cómo cree usted que debiera ser recordado desde el punto de vista militar, cierto, el general Isurrieta, en el entendido que viene a suceder, cierto, luego de 25 años a Augusto Pinochet? Creo que el aporte del general Isurrieta es muy nítido en lo militar. Genera un cambio que posteriormente se va consolidando en los sucesivos periodos de mando que a cada cual le corresponde. Pero él es quien diseña una arquitectura de un ejército del siglo XXI. Y ese es un gran aporte por cuanto es un ejército eficiente, es un ejército profesional, con medios que operan con las diferentes instituciones, que se proyecta operaciones de paz en otros lugares, como Timor, como Bosnia, como Haití. Y es un ejército que además termina un ciclo de una excepcionalidad. Los ejércitos no tienen como función gobernar o ser parte del gobierno. El ejército nunca fue parte, pero sí integrante del ejército. En el periodo del gobierno militar hubo un ejército que sale de los cánones normales de lo que es la función militar. Y ahí también a él le corresponde hacer la primera fase de esa transición, que aspira a recuperar la normalidad, la subordinación al escalón político, el pleno profesionalismo, sin participar en tareas propias del ámbito político. Usted señaló que el general Isurrieta tiene la labor de generar esta arquitectura de un ejército moderno, un ejército que tiene esta apertura, un ejército que sale de este estado de excepción, como usted lo señaló, y usted sucede también en el cargo del general Isurrieta. ¿Cómo continúa este diseño de arquitectura que él plantea desde que asume la comandancia en jefe del ejército? Yo creo que a cada cual le corresponde el momento que le toca vivir y por supuesto los planes también de la defensa, en fin. Yo creo que centremos el tema a lo que a él le corresponde. Nosotros somos seguidores de esa planificación y que también antes se venía gestando. Estas no son cosas que se iluminan claro, por eso le pregunto, ¿usted siguió en este camino parte de lo que él ya había pavimentado? Yo creo que lo que se genera en esos años, su Estado Mayor, el alto mando de esos años, genera un plan que todos vamos cumpliendo en diferentes etapas. Y eso es un gran paso, tanto en la normalización de la relación con el mundo civil, cuanto con la parte militar, digamos. Y eso es un paso muy importante y es un gran mérito del general Isurrieta, por cuanto podría haber tomado muchos caminos. Y él, en general, yo diría que jamás se equivocó porque trató de poner al interés de Chile, como lo han destacado quien fuera ministro de Defensa, Edmundo Pérez Lloma y otras autoridades, las que le dieron apoyo en ese sentido, puso al bien de Chile por sobre todo, y el rol que al ejército en normalidad le corresponde. Liderar una transición es siempre una tarea difícil, no hay duda en eso. Usted ha dicho en esta relación con el mundo civil, en esta reconstrucción de una relación con el mundo civil, ¿cómo cree usted que fue el aporte, o al menos la decisión que toma él de participar, de instaurar esta mesa de diálogo? Yo creo que fue un gran hito de la transición, por cuanto se sientan por primera vez en una mesa quienes se veían, o la sociedad los veía como antagónicos, sino como enemigos, y se sientan con una voluntad de cooperar, más allá de los logros que todos hubiéramos querido que fueran más, pero hay un compromiso con la verdad, con la justicia, con la reparación y aspirando a la reconciliación. Una tarea que yo creo que todavía está pendiente, ha sido lograda en gran medida y por muchos actores, pero se tiene que transitar más hacia ello.
y la mesa de diálogo, sin duda, incluso en sus imágenes, es una imagen potente de un nuevo momento y de cómo se ve la relación civil-militar. Bueno, en ese momento es decisión del presidente de la República el decir quién va a ser el comandante en jefe del ejército, y no es una decisión como la que tomara el presidente o la presidenta hoy en día, porque finalmente había que suceder luego de 25 años a Augusto Pinochet en ese lugar, y finalmente el presidente decide, ¿cierto?, nombrar al general Izurieta. ¿Cómo fue la carrera militar del general Izurieta en un periodo difícil, además, que lo lleva a coronar esta carrera militar siendo comandante en jefe del ejército? Bueno, el general Izurieta siguió todos los pasos, ingresó a la escuela militar a los 14 años, yo lo conocí, yo ingresaba cuando él salía, ya tenemos 5 años de diferencia. Era un alumno muy destacado en esos años y lo fue también después en la Academia de Guerra. Corría, era miembro de la posta 4%, que por muchos años no le batieron su récord. Era un alumno muy completo. Después fue un destacado oficial de caballería que sirvió muchos años en Quillota. Ingresó a la Academia de Guerra, donde se destacó se especializó en estrategia e historia militar. Mandó un regimiento en Angol, fue agregado militar en Israel y en Estados Unidos. Mandó la Academia de Guerra, cargo que también me recibí yo de él, del mando. Después mandó la primera división de ejército en Antofagasta. O sea, y fue jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional. Un general que dio pruebas tanto en el ámbito de lo táctico cuanto de lo estratégico, de toda una preparación muy sólida que logra plasmar en su obra como comandante en jefe. La última pregunta, y tengo que planteárselo igual. Desde la agrupación de detenidos desaparecidos han señalado que el general Izurieta ayudó, ¿cierto?, a mantener el pacto de silencio. ¿Cómo cree usted que debiera ser recordado el aporte que él tuvo en la transición y específicamente también en la instauración de la mesa de diálogo? Yo creo que él tuvo un gran compromiso con la verdad y una voluntad de entregar todo lo que fuera posible entregar de acuerdo a los antecedentes que tiene. Con respecto a las opiniones, cada opinión es valedera, sobre todo si proviene de un sector que tiene mucho dolor. Pero hay que entender que hay un mito de ese pacto de silencio, que nosotros buscamos destruirlo por todas las maneras si es que existiera, exigiendo, recomendando, pidiendo, haciendo un trabajo muy intenso por buscar antecedentes. Y los antecedentes son los que se entregan. Usted comprende que si es que una institución entrega antecedentes tan duros como los que entregó, que había habido remociones, que había habido lanzamientos desde helicópteros al mar, y entrega 100 datos, 200 datos, los que se entreguen, si tuviera uno más, ¿por qué se lo va a guardar? El mito de creer que hay como una caja de fondo negra en que alguien tiene la llave, se buscó todo en las diferentes fases y puede que se siga encontrando, pero no hay un archivo secreto que esté vulnerado. En la época del general Izurieta la contribución a los tribunales fue inmensa, y yo creo que genuinamente él tuvo un gran compromiso con la verdad y lo puso como un eje central de su acción de mando, que siempre se orientó a lo que le digo, a buscar genuinamente recomponer el vínculo con la sociedad, sobre todo con esos sectores que más habían sufrido y que van a tener un dolor muy grande, con los cuales no solamente se dolió, sino que reconoció la responsabilidad del ejército en esos actos que no deben repetirse. Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en CNN Chile. Que tenga una buena jornada. Gracias.